Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande 2, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Este es su programa Educación al Día. Programa que se emite todos los días a las 7:30 de la noche, con repetición a las 12 del mediodía, por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Es un espacio del equipo sindical de educadores demócratas ESEDA, y con el apoyo técnico siempre de Fabián Henao Carbonó y la dirección de Karina Andrea Arango Carbonó. La presentación de su amigo de siempre, ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Pero queremos agradecer el apoyo de todos los delegados, de los compañeros de subdirectiva, del magisterio general, en Antioquia y en el país, que siempre nos siguen y están atentos a seguir comunicando, luchando y sirviendo. A continuación escuchemos a algunos dirigentes de FECODE, de los sindicatos regionales, que han intervenido en el programa Encuentro de Televisión y Encuentro Radio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Aquí están los informes. El gobierno del presidente Duque incumple el acuerdo de la Comisión de Concertación firmado el pasado 17 de diciembre. Allí acordamos, entre otras cosas, que el gobierno presentaría 2 proyectos de ley que se concertarían previamente con los pensionados en torno a los siguientes temas. Un proyecto de ley para reducir los aportes de salud de los pensionados al 4%, tal como lo hacen los empresarios. Y otro proyecto de ley para que el incremento en las pensiones fuera igual al incremento en el salario mínimo y no a la inflación. Pues bien, el gobierno se niega a cumplir el acuerdo y por lo tanto a radicar estos 2 proyectos de ley al Congreso de la República. Asimismo, ha incumplido el acuerdo sobre el control a la inflación. Acordamos que los precios de los servicios públicos domiciliarios, que se llaman precios regulados, deberían de ajustarse a la inflación y no quedar al libre albedrío de las comisiones reguladoras donde el gobierno tiene la mayoría. Pues bien, los precios de los bienes regulados se han incrementado muy por encima de la inflación. A título de ejemplo tenemos el gas y la electricidad que se han incrementado más del 15%. A estas alturas del año, vamos en el 5º mes, el incremento en el salario mínimo del 10% y el incremento del salario de los estatales del 7.26 ha sido devorado por la inflación. La inflación anualizada es del 9.23 y en los 4 primeros meses del año el 5.66. Pero este es el promedio. Tenemos que mirar cómo ha crecido el precio de los alimentos. Los alimentos en el último año se han incrementado en el 30%.
y destacamos que el plátano y la papa han crecido más de 80%, la leche y los huevos 35%, la carne de res el 32%. Toda vez que el salario ha sido devorado del incremento salarial por la inflación, el Comando Nacional Unitario le solicita al Gobierno Nacional que de inmediato se convoque a la Comisión Nacional de Concertación para discutir una propuesta que llevaremos que se llama Alza General de Sueldos y Salarios para recuperar el poder adquisitivo del salario que ha sido devorado por la inflación. Tiene la palabra el presidente Duque. La CUT, la CGT y la CTC participaron en la reunión de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, con la presencia del gobierno y empresarios para discutir la modificación del decreto 089 y el artículo 200 de la ley 1955 de 2019, por el cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo. Pese a que distintos organismos internacionales como la OCDE, la OIT y los departamentos de trabajo de Estados Unidos y Canadá han hecho recomendaciones en materia laboral a nuestro país, el gobierno nacional se ha enfocado solo en modificar el decreto 089. 4 asuntos muy importantes se resolvieron en la última sesión de la Comisión de Concertación. La primera, el gobierno aceptó no hacer la modificación o la reforma del decreto 089 relacionado con el tema de las negociaciones en las empresas privadas, en donde hay varios sindicatos, en donde se presentan diferentes pliegos. Como segunda medida también quedó parada la reforma al artículo 200 del Plan Nacional de Desarrollo. Como tercera medida, es claro que el gobierno no va a cumplir el acuerdo en salario mínimo en relación con los pensionados, ni en el descuento de salud, ni en el descuento de la cotización. Como cuarta medida, queda claro que el gobierno, de acuerdo a las cifras que presentó, muestra su incapacidad absoluta para poder controlar la alta inflación. Otro de los importantes temas tratados en la reunión fue el análisis normativo del proyecto de decreto reglamentario del artículo 200 del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 200 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 del año 2019, crea una nueva figura en la legislación laboral de suspensión o terminación de investigaciones administrativo-laborales, es decir, de procesos sancionatorios ante la Inspección del Trabajo, como un tipo de amnistía por las violaciones de derechos laborales que cometen empleadores y que son denunciadas ante el Ministerio del Trabajo. Recientemente, el ministro del Trabajo propone un decreto reglamentario para poder dar aplicación a esta figura y así resolver toda la cantidad de procesos que están en mora y represados ante los inspectores del trabajo. Es decir, aunque se hayan hecho muchos esfuerzos para aumentar el número de inspectores y se haya gastado gran dinero de financiación internacional en capacitar a los inspectores, en mejorar el sistema de inspección laboral, en crear sistema de información frente a inspección del trabajo, la apuesta del Ministerio del Trabajo y del gobierno de Iván Duque es permitir la suspensión o terminación de estos procesos con el solo reconocimiento por parte de los empleadores de que violaron derechos laborales, su promesa de no reiteración en las violaciones y mediante eso simplemente el inspector o el Ministerio del Trabajo podría decidir terminar los procesos anticipadamente y rebajar las sanciones o incluso no cobrar ningún tipo de sanción a quienes se ha demostrado o hay serios indicios de que violan sistemáticamente derechos de trabajadores y trabajadoras. En una entrevista con el periódico de mayor difusión en Italia, Il Corriere della Sera, el máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, afirmó que los ladridos de la OTAN en la puerta de Rusia despertaron la ira de Vladimir Putin. Estas declaraciones del Santo Pontífice concuerdan con la posición expresada por la CUT frente a los reales motivos detrás de la crisis entre Rusia y Ucrania. Los comentarios del Papa Francisco también reflexionaron sobre las amenazas de la guerra y sobre el comercio de armas, que para él sigue siendo un escándalo al que se oponen pocas personas. El Papa Francisco habló de una cólera facilitada, quizás por los ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia, que ha llevado al Kremlin a reaccionar mal y desencadenar el conflicto.
No sé responder, estoy demasiado lejos a la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos, razonó el Papa un momento. Lo que está claro es que allí se están probando armas. Los rusos saben ahora que los tanques son poco útiles y que están pensando en otras cosas. Para eso se hacen las guerras, para probar las armas que hemos producido. Pocos luchan contra este comercio, pero habría que hacer más, expresó el Papa Francisco. Frente a la difícil situación en materia de inflación que vive el país, el Comando Nacional Unitario, conformado por las 3 centrales sindicales CUT, CTC y CGT, solicitará un reajuste salarial que permita cubrir el creciente costo de vida de los colombianos. El DANE presentó la cifra de 9.23 de inflación para el mes de abril de 2022. Frente a ello, el Comando Nacional Unitario planteará el alza general de sueldos y salarios, porque no solamente es de los trabajadores del sector público, también del sector privado. Varios dirigentes gremiales han sostenido que la actual inflación colombiana se explica por las protestas del año pasado. No hubo llegada de alimentos a los animales, a las aves, tocó matar las aves y entonces hay inflación, dicen ellos. No reconocen que hay un lío mundial de la cadena logística de contenedores que no ha respondido bien después de la pandemia. Pero sobre todo hay países como Estados Unidos con inflación y no tuvieron protestas. No es muy coherente esa explicación. Hay quienes proponen que se dé un bono solidario a los trabajadores por una sola vez para compensar la inflación. Claro, estamos en época electoral, sería muy interesante hacerlo por motivo electoral, pero debe ser un reajuste del salario. Un país que importa 15 millones de toneladas de alimentos para aves, animales y demás, está afectado por la inflación que se causa en gran medida por el alto costo del dólar, el cual ha subido por la política de la Fed de Estados Unidos. Y de eso no tienen culpa los trabajadores. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande 2, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Si tu lavadora suena como pista de reggaetón o tu horno hace corto como el beat de esta canción, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Si la llama de tu gas no es azul como el cielo y tu calentador deja el agua como el hielo, ábrele la puerta a EPM, a tu puerta. Estamos de aniversario. Agenda tus servicios con EPM a tu puerta hasta el 20 de mayo y disfruta de los descuentos y promociones que tenemos para ti. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. El DANE presentó los resultados de la inflación de abril, donde se destaca que los precios han subido 9.23% en comparación con abril del 2021. Un aumento anual de esta magnitud no se veía desde hace 21 años. Aunque parte de esta subida de precios se explica por circunstancias coyunturales como las nuevas olas de COVID en China, la continua interrupción de las cadenas de suministro o la agudización del conflicto militar en Ucrania, la verdad es que los diferentes acontecimientos mundiales no nos afectarían tanto si no tuviéramos una economía tan vulnerable. La política de promoción de las importaciones impulsada por la apertura y los TLC dejaron al país expuesto al vaivén de los precios internacionales de los alimentos, combustibles e insumos. Durante los primeros 4 meses del 2022, los precios han aumentado 5.66%, lo cual erosiona el supuesto gran aumento del salario mínimo del 10%. No existe ningún impedimento jurídico para un aumento extraordinario del salario mínimo, porque el artículo 53 de la Constitución Nacional establece que debe existir una remuneración mínima vital y móvil, es decir, que tenga en cuenta el costo de vida. Actualidad. CUT. Sistema Radial CUT. Sistema Radial CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia.
La Corte Constitucional tumbó la reforma a la Ley de Garantías por vicios de constitucionalidad, es decir, por irregularidades en el trámite de esa norma ante el Congreso, la cual fue incluida en un artículo de la Ley de Presupuesto General 2022. Estas irregularidades fueron advertidas por la CUT y congresistas de diferentes bancadas. El fallo además indica que tendrá retroactividad, lo que significa que los contratos que se hayan firmado en este tiempo deben reversarse y en caso de haber desembolsos de dinero durante el mencionado lapso, esos fondos deberán reembolsarse nuevamente, un tema delicado si se tiene en cuenta que en este tiempo se han movilizado recursos por cerca de 52.3 billones en contratos. Demandamos ante la Corte Constitucional el trámite irregular e ilegal que el gobierno del presidente Duque realizó el semestre pasado para modificar la Ley de Garantías. Primero, porque la Ley de Garantías es una norma estatutaria y pretendieron reformarla a través de una ley ordinaria. Pero segundo, porque durante el periodo electoral era totalmente absurdo que se pudieran firmar cientos de miles de convenios que iban a beneficiar a unos politiqueros en particular y no a la ciudadanía que requería verdaderamente obras. La Corte Constitucional nos dio la razón y dicho artículo fue declarado inconstitucional. Por dos argumentos. Primero, porque la Ley de Garantías es una ley estatutaria que desarrolla derechos fundamentales, en este caso puntual, el derecho a la participación política. No puede tramitarse de manera general, aceleradamente, en medio de una ley de presupuesto. Tenía que tramitarse a través de las comisiones primeras, que son las constitucionales, con unas mayorías especiales y con una revisión previa por parte de la Corte Constitucional. Ninguno de esos tres requisitos se cumplió, así que la reforma terminó cayéndose en la Corte. Pero la Corte también declaró que era inexequible, que era inconstitucional, porque no se cumplió el principio de unidad de materia, que suena complejo, pero es algo muy básico, y es que un artículo dentro de una ley, o cualquier contenido dentro de una ley, debe guardar relación con el tema principal. En una ley de presupuesto que define cómo se gasta y cómo se recauda la plata de la nación en el año 2022, no se pueden meter reglas de juego electorales que nada tienen que ver con el presupuesto 2022. Ahora quedan en problema las alcaldías, las gobernaciones, como consecuencia de la irresponsabilidad de unas mayorías en el Congreso y de un gobierno que aprobaron a las patadas una reforma inconveniente y que pone en jaque la transparencia electoral. La CUT rechaza los insistentes ataques de los cuales ha sido víctima FECODE y celebra la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir indagación al Centro Democrático por la presunta estigmatización a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. El Consejo Nacional Electoral, mediante auto del 21 de abril de 2022, abrió indagación preliminar y mostró pruebas en torno a una presunta violencia política cometida por el Partido Centro Democrático contra FECODE, ejercida por sus candidatos en el marco de la actual campaña electoral. Ante esa arremetida, con esas declaraciones a través de las redes por parte de representantes del Centro Democrático, del partido del gobierno, en donde calumnian, difaman y colocan en riesgo a los maestros y maestras del país, a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE presentó su denuncia ante el Consejo Nacional Electoral. Producto de esa denuncia, se emite un auto en donde se abre una indagación preliminar contra estos representantes del Centro Democrático y se allegan las pruebas para que esto tenga sus frutos en esa exigencia que hacemos para el respeto al magisterio colombiano, a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, a nuestras organizaciones filiales, porque lo único que hemos hecho los maestros es contribuir a que se garantice el derecho a la educación de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Y por eso este 15 de mayo, el reconocimiento y la felicitación a todos los maestros y maestras por su trabajo. Primero en tiempos de pandemia donde suplimos las necesidades que el Estado no fue capaz de suplir para garantizar el derecho a la educación de nuestra niñez y juventud. Hoy seguimos en esa defensa de la educación pública y por eso ratificaremos toda esta nuestra postura con ese voto responsable, con ese voto por la defensa de la educación pública este día electoral. La CUT este 15 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro, reconoce su determinante labor en la sociedad. Desde Actualidad CUT le hacemos un homenaje a estos hombres y mujeres que con esfuerzo y dedicación desde su profesión y saber construyen una mejor sociedad.
Julio Cortázar, aquel gran escritor latinoamericano de origen europeo, decía que ser maestro significa construir en el espíritu y la inteligencia. Y hoy en su día no quedan sino palabras de agradecimiento a quienes desde su disciplina ofrecen las herramientas necesarias para que los estudiantes comprendan el mundo desde diversos lenguajes, aprendan a vivir con los demás y sean productivos. Es el caso de Marleni Galvis Garzón, una docente a quien hoy, en representación de millones de maestros, Actualidad CUT rinde un homenaje. El sueño mío para alcanzar con los niños es que ellos tengan una lectura crítica, constructiva, y que los niños sepan descifrar o sepan comprender lo que ellos mismos leen. Palabras que reflejan el sentir de estos facilitadores de la vida, quienes dan todo, incluso más allá de su profesión. 2 por 4, 8 a 9. No lo pensamos. No lo pensemos de ser docentes. Tenemos que seguirla guerreando como nos ha tocado desde un principio. Ser maestros, ser padres, porque nos toca ser padres a la vez y niñeros. Y aunque la situación de los maestros en general en el país no es la mejor, el mensaje de Marleni es muy sentido. La economía del país está muy mal. Estamos en una crisis económica por este gobierno neoliberal que está acabando con el magisterio de Colombia. Y adelante, compañeros, porque aquí para atrás no podemos echar. Tenemos que ser fuertes y seguir demostrando que somos líderes en nuestra comunidad. Yo soy maestro, yo quiero Para esta docente de primaria, que ha pasado sus últimos 40 años enseñando desde el municipio de Yacopí, pasando por Puerto Salgar y actualmente en El Rosal, su gran motivación sigue siendo sus niños, a quienes hoy les deja una importante reflexión. El mensaje que yo les dejo a mis alumnos es que no debemos de vencer y dejar que la pereza los venza para que ustedes sean alguien en la vida. Hoy tenemos unos estudiantes de que mañana pueden ser líderes de nuestro país. Gracias, profesora Marleni. Gracias a usted y a millones de docentes que alimentan el espíritu de sabiduría y conocimientos y los corazones de esperanza. Gracias porque ustedes aportan y construyen siempre un mejor país. La JEP inició el estudio de los macrocasos presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde está incluido el presentado por la CUT el pasado 11 de marzo. Con este informe se pretende mostrar la gravedad de los hechos de violencia cometidos contra la CUT. Se pretende identificar los máximos responsables de estos graves hechos y sobre todo se pretende demostrar que toda esta violencia sistemática y masiva puede configurar incluso un genocidio a un grupo nacional como es el movimiento sindical y particularmente la Central Unitaria de Trabajadores. Al entregar este informe a la Jurisdicción Especial para la Paz, se les está solicitando que se abra un macrocaso sobre violencia antisindical o una línea de investigación a partir de la cual se logre abordar este fenómeno que no ha sido abordado desde la justicia ordinaria. También se le envía un mensaje a la Jurisdicción Especial para la Paz para que la violencia antisindical sea abordada o sea investigada desde un enfoque integral, sistemático y desde un enfoque de crimen de sistema, lo que quiere decir que se aborde tanto el contexto como el rol sociopolítico que ha desempeñado la CUT en Colombia y también la dimensión de la victimización contra esta organización sindical. En últimas, el informe presentado por la CUT ante la Jurisdicción Especial para la Paz es una oportunidad que se abre, es una ventana que se abre para que otras organizaciones sindicales puedan sumar sus casos y presentarlos en el marco de este informe sobre violencia antisindical. La última extradición realizada por el gobierno de Iván Duque, pensada únicamente para atender las imposiciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no en las víctimas colombianas que se quedan sin la posibilidad de buscar esclarecer la verdad, genera el rechazo de la CUT y de la población afectada por los actos que se presentaron como consecuencia de la misma.
La extradición de Otoniel implica tres cosas. Una ofensa hacia las víctimas. No es el final del Clan del Golfo y es un fracaso de la política de seguridad y defensa del gobierno de Iván Duque. Como se mencionó en el informe Plomo Lo que hay de la Fundación Paz y Reconciliación, este grupo armado hace presencia en 241 municipios de Colombia a través de 3.300 integrantes. El paro armado del Clan del Golfo fue 3 o 4 veces más fuerte que el paro armado del ELN que ocurrió en febrero de este año. Las implicaciones de este paro armado fueron acciones violentas en por lo menos 77 municipios del país y 9 departamentos. Se contabilizaron desde paro en 145 afectaciones entre asesinatos, bloqueos de vías, cierre de establecimientos comerciales. El director del Departamento de Educación de la CUT, Luis Fernando Loaiza, nos acompaña en Actualidad CUT. Levantamientos populares acaecidos en el 2019 y 2020 en varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, y el histórico paro nacional iniciado el 28 de abril del 2021 a puertas del 29 de mayo, donde los jóvenes, mujeres, campesinos, afros, indígenas y el pueblo en general, como respuesta contundente al mal gobierno y a la política guerrerista del régimen, desafiaron la brutal represión del establecimiento que causó decenas de asesinatos y centenares de heridos y judicializados. Son expresiones de la disposición de las masas a confrontar un régimen de corte fascista. Por eso este 29 de mayo vamos a votar. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.